reunidos bajo una sola autoridad federal. ¿Qué es lo que es Estados Unidos? Vieron que en Estados Unidos cada estado tiene a su vez sus propias leyes. Y vos en una época te podías escapar a Nevada y en Nevada no te hacían nada. Ahora no, ahora está el FBI en todos lados. Bueno, pero había un montón por ejemplo, en algunos lugares en Oregon te permiten enterrar a tu viejo en el fondo de la casa, no hay problema. Incluso se llevó a practicar la eutanasia, el famoso doctor Kevorkian. En otros estados, el estado del Cinturón del Sol son ultra religiosos. California, viva la pepa, ¿viste? Todo lo contrario. Es decir, hay una diversidad y por eso hay gente que, ahí está, por ejemplo, Utah es el estado mormón por excelencia, ¿no? Son muchos países, pero que han logrado deponer, digamos, sus grandes diferencias para formar el estado más poderoso de la Tierra. Tuvo que ver en esto la visión de Franklin. Cuando hubo presiones fiscales de parte de los ingleses, porque vieron que la independencia americana es un tema que tuvo que ver más por impuestos excesivos y que terminaron de alguna manera produciendo el evento, ¿no? Como pasó acá en la Revolución de Mayo, fue un problema de comercio y no tanto un problema de valores y de la democracia, sino un problema económico. Él logra, de alguna forma, aliviar las presiones tributarias. Es un gran diplomático, viaja a Europa, viaja a Inglaterra, negocia, bueno, va y viene hasta que se le escogió para efectuar una gira en Europa para apoyar la causa de la independencia. Estaba enfrentada las colonias, nada menos con el imperio inglés en su apogeo, ¿no? Es decir, no era nada fácil la misión. Y por eso él decía que Dios había estado atrás de la independencia americana. Él no era un creyente como nosotros, vamos a aclarar, no era un creyente como nosotros, pero era un creyente particular, reconocía algunas cosas, otras no quería saber nada, pero estaba Dios en su menú, digamos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque para entender cómo son las iglesias americanas, cómo es el pueblo americano, que junto con Brasil son los dos, creo yo, más potencias evangelísticas que existen, la potencia evangelística de este mundo, hoy, también conocer el pueblo y cómo se originó todo esto, ¿no? Una vez que lo eligieron, mientras él estaba haciendo toda la diplomacia, Washington estaba preparando los ejércitos. Y él logró convencer a Luis XVI, que después le van a cortar la cabeza en la guillotina, para que apoyara la causa directamente, con intervención militar incluso. Se hace un tratado y efectivamente ustedes pueden ver el monumento a Lafayette, que es un héroe americano, pero que es francés, está en Washington. ¿Por qué? Porque estuvo muy ligado Francia con la independencia americana. Es decir, un gran negociador, un tipo muy importante. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que termina siendo él. Termina la guerra, se logra la independencia, 1776, luego se hacen conversaciones para terminar con el conflicto y finalmente se redacta la Constitución en 1787, que con las enmiendas que después tuvo sigue siendo la Constitución que rige en Estados Unidos. Vamos a hablar de qué es lo que creía este hombre, porque a mí me interesó, porque muchas veces me veo reflejado yo en él. Lo lamento, pero es así. Hay muchas cosas que a veces que me cuesta mucho y tampoco soy igual a él, pero entiendo que, yo diría que hay un libro que se conoció mucho, se está dando mucha bola ahora, que se llama Sinceramente, ¿no? Y yo quiero ser sincero, hay cosas que me cuesta mucho entender, pero por eso digo fidelidad a pesar de todo, porque la fidelidad a Dios tiene que superar todo escollo. Yo tengo escollos importantes, no sé si algún día lo voy a superar, pero no puedo dejar de estar cerca de Dios, ¿no? Incluso si eso me costara algo, pero bueno, tengo que ser sincero con él. Él me dijo, si puedo decir que él me dijo, decí la verdad, decí lo que sentís, ¿cierto? Y lo que siento es que, un poco identificado con las creencias de Franklin, que él tuvo padres calvinistas muy creyentes, pero él de a poco, a la adolescencia, fue cuestionando muchas de esas cosas. Y él se calificaba como deísta. ¿Qué es un deísta? Un deísta dice que Dios creó el universo. Listo. Muchachos, ahí tienen. Arréglense como puedan. Listo. Se terminó. Yo aquí
no tengo más nada que ver. El deísta considera que Dios no interviene en los asuntos humanos ni interviene en la historia. Y es una de las dos posiciones posibles. No niega que Dios existe, tampoco niega que creó el mundo, pero niega que interviene en las cuestiones puntuales. Y es todo un tema, porque al hacerlo intervenir a Dios también surgen un montón de preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Es omnipotente? ¿No es omnipotente? Dejémoslo de lado ese tema, pero a veces le planteaban esas cosas. Lo otro es el teísmo. ¿El teísmo qué es? Yo creo que Dios, hasta me ayuda a cruzar la calle. Son formas de ver. Igual Dios está presente en los dos casos, pero él no era exactamente un deísta absoluto. Él tenía otras creencias que justamente hacen que cuando se redacta la Declaración de la Independencia, sobre todo la Constitución, mucho de lo que hizo se reflejó la fe de él, los restos de fe que tenía, para lograr que las cosas salieran bien. Él propuso en la Convención Constituyente que se abrieran las sesiones con una oración, o con varias oraciones, varias sesiones de oración, para decirlo más correctamente. Incluso que un sacerdote, un presbítero, fuera traído para hacer las oraciones, cuando en realidad un deísta, como piensa que Dios no interviene, no tiene sentido orar, porque haga lo que le diga, me ponga así 24 horas de oración, 54 vigilias, Dios no lo va a hacer. Esa es la creencia del deísmo. Sin embargo, él dice, vamos a orar, tenemos que orar, porque esto es muy importante. Y eso es que se cruce dentro de esa aparente rigor que él tenía, un aspecto muy importante para nosotros, que nosotros creemos que no es que decimos, Dios va a tener que hacer, a Dios no se le puede dar orden, a ver lo comentamos con los hermanos, no le podemos dar orden. Digo, por más que gritemos, Dios va a hacer finalmente su voluntad. Lo hagamos en voz baja, lo hagamos en voz alta, hagamos una campaña. Es el criterio de cada uno. Yo creo que Dios, si se le pide correctamente y él entiende que vale la pena, lo va a hacer. Pero tiene que ser de corazón y en su voluntad, no en mi voluntad, ¿no es cierto? Pero él sí quería arreglar algo. Ahí tenía un problema serio con los estados. Vamos a ver cómo lo soluciona. Durante el primer mes de la convención, los delegados estuvieron atascados en debates interminables entre los estados grandes y los más pequeños, como pasa acá con las provincias grandes y las provincias chicas. Así como también entre territorios libres de esclavos y territorios esclavistas, los del sur, famosos, las plantaciones de algodón y todo eso. ¿Qué querían los pequeños estados? La misma representación que los grandes estados. ¿Y qué decían los grandes estados? No, nosotros tenemos una representación de acuerdo a la población que tenemos. O sea, tenemos más población, tenemos más representantes. Un tema que era todo complicado y que lo resolvió de una manera muy parecida a la que tenemos nosotros. La incapacidad de los delegados para ponerse de acuerdo sobre cuestiones como esa representación, le decía Franklin que se trataba de la imperfección de la comprensión humana. Imperfección de la comprensión humana. Cuando para un ilustrado, o sea, que pertenece a la filosofía de la ilustración, el ser humano es el centro y todo lo resuelve. Es decir, el culto que hay en Francia en la época de la Revolución es el culto a la razón. No necesitamos de Dios, así era la cosa. Sin embargo, él dice que no. Él dice que en la humanidad tiene un límite y en un momento dado se necesita ¿qué cosa? La ayuda de Dios. La ayuda de Dios. Interesante, porque si yo le trajera un testimonio de un recontra evangélico que nació, está bien, está bueno, pero este es un tipo que se apartó y tenía razones culturales, de entorno, de época, sin embargo, fue al pie. Ante esta situación de la asamblea, dijo él, por así decirlo, en la oscuridad, para encontrar la verdad política, ¿por qué hasta ahora no hemos pensado en pedir la ayuda del Padre para que ilumine nuestros entendimientos? Fíjate lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Era deísta o no? Parece que no era tan deísta. Si él cree que poder pedir la ayuda del Padre, quiere decir que el Padre interviene, no está ajeno. Él se preguntaba eso en su biografía. Creía que Dios ayudó milagrosamente en la Revolución Americana
a los patriotas. Y los patriotas lo habían visto. ¿Viste cuando esas batallas que vos decís ya está perdida y de golpe vos no sabés cómo terminar ganando? Mucho de eso se ve en el Antiguo Testamento también. Y donde decís, bueno, pero si vos no ves la obra de Dios ahí, ¿dónde la vas a ver? Y él se lo reclamaba a los otros. Claro, los otros no entendían nada, los representantes, pues sí, pero escuchame, vos sos un tipo que habla, que la razón, que esto, ahora nos venís con la oración, ¿qué te pasa? Y ahora dice, nos hemos olvidado de este poderoso amigo, hablando de Dios. Volvió a cuestionar. Vio el estancamiento de la convención en el debate sobre la representación como un ejemplo perfecto de cómo la deliberación racional por sí sola no lograba el bien mayor. Por más que discutían y hablaban, no se ponían de acuerdo. La oración podría recordar a los delegados su necesidad de asistencia divina y de unidad nacional. O sea, esa cosa que dice, bueno, depongamos nuestras diferencias, sometámonos a un poder superior y trabajemos por el bien mayor. ¿Cuál era el bien mayor de Estados Unidos? Tener una unidad. ¿Entienden, no? Que estoy hablando. Tenemos un montón de estados, cada uno con sus intereses. Puede seguir hay estados como California, que son países que perfectamente podrían funcionar por sí mismos, no necesitarían para nada el resto. Pero ellos entendieron, estos padres de la patria, entendieron que juntos iban a ser mucho más poderosos. Y el tiempo le dio la razón. Y él entendía que para superar esas diferencias se necesitaba un tipo de ayuda divina, sin ser un creyente como eran los viejos de él, que sí eran calvinistas a full. Franklin citó su edad y su experiencia al defender su creencia en la oración y en la providencia de Dios. Y dijo, he vivido, Señor, mucho tiempo. Cuanto más vivo, las pruebas son más convincentes de que veo esa verdad, de que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Mirá qué transformación tiene el hombre, ¿no? Porque, por eso digo, vivió 84 años. No es poco pedirle a Dios que nos dé años de vida. Porque si hubiera muerto a los 50, capaz que, viste, ahí quedaba, no podía manifestar ningún fruto. Pero él llegó casi, muere en el 90, él hace la Constitución en el 87, tenía 81 años. Que había, en esa época tenía que tener una salud de fierro para poder estar en condiciones. Y llegó a esa etapa de su vida con una maduración espiritual. Esta era una propuesta doblemente extraña procedente de él, ¿no? Porque él siempre hablaba de la comprensión humana y confiaba en ella, pero acá se dio cuenta que no alcanzaba. ¿Cómo se llama este cristianismo que él practicaba? Y que hay muchos pastores hoy en Estados Unidos, por eso lo traigo a colación, que también lo practican. Se llama cristianismo moral sin doctrina. Es un tipo de fe que sugiere que lo que creemos acerca de Dios no es tan importante como vivir una vida de amor y significado. Es decir, si vos no crees en la Trinidad, te parece que Dios es uno y que vos lo dejamos al costado. No digo que digamos que está bien eso, pero lo dejamos, porque lo importante es la cercanía como Jesús la practicaba. Lo importante es los bienes que se alcanzan por la misericordia y eventualmente la salvación. En otras palabras, si vos vas al hospital y asistís a los enfermos, das de comer en un comedor, sería el verdadero fruto que interesa. Después, si está sentado Dios, si Cristo está sentado a la derecha, si Dios realmente se puede estar sentado en el cielo o no, y si el trono es así, eso lo dejan de lado en función del bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La conversión del alma de la persona, de una persona en un estado precario a un estado mejor, pensando en la sociedad siempre, ¿se entiende, no? Ustedes saben que la sociedad argentina se caracteriza por el sálvese quien pueda. La solidaridad no es nuestro fuerte mayor. Sin embargo, ellos entendían que las instituciones, y por eso valoraban al cristianismo, más allá de no ser creyente a full, que el cristianismo les iba a aportar aquellos ingredientes de solidaridad y compañerismo y capacidad de resolver las disputas entre ellos, que no se la podía dar nadie más. Tomaban los aspectos morales, lo que hablamos en las clases, los valores del cristianismo. Después dejaban, porque ustedes saben que hay un montón de denominaciones, los bautistas,
hay otras áreas del cristianismo que no se llaman precisamente cristianos, pero hay muchas maneras de encarar la teología, pero el fenómeno que uno observa siempre, que él veía, era la transformación de la persona. Nosotros podemos dudar de alguna cosa o no entender, más que dudar, diría yo, no entender, porque dudar no sé si cabe. Pero no importa que yo no lo entienda, yo veo que la gente se transformó, yo veo a tal persona que venía destruida y pasó por Cristo y salió remozada, ni se lo conoce, ni la cara le conoce, ¿no? En eso se basaba un poco, en eso estoy de acuerdo, en el sentido de priorizar eso, sin dejar de lado el tema teológico, por supuesto, pero en última instancia, si yo por el tema teológico me tuviera que ir de la iglesia, estaría perdiendo yo mi alma y perdería de ayudar a los demás también. Es un dilema para muchos, ¿no es cierto? Es decir, porque si no uno dice, sí, amén, 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 sí, pero no es el problema decir amén, es que realmente uno esté convencido de lo que está diciendo. Si uno no está convencido, quiere pedir al Señor, dame claridad, explícame, no entiendo, mirá que me estudié tal cosa, estudié tal otra, entendí un montón de materia, pero esta no la entiendo. Y como no la entiendo me siento mal porque quiero estar más cerca tuyo y me parece que esto como que me pone una distancia que yo no quiero tener. Por eso digo sinceramente, porque a mí me pasa muchas veces eso, ¿no? Pero siempre quiero estar cerca de él, no me quiero alejar, al contrario, no lo busco como un argumento de alejamiento. Y ellos de alguna manera también querían estar cerca de Dios. Frankie quería estar cerca de Dios, a pesar de que muchas cosas él no la entendía, directamente ni se le ocurrió intentar, debido a todas las cosas que tenía que hacer, intentar entenderlas de alguna forma. Ahora hay una anécdota muy importante, y por eso voy yo, porque este es mi texto que siempre me sostuvo desde el principio que entré a la iglesia, y que explica un poco mi manera de ver las cosas como la de mucha gente. Él estaba en Francia en una misión, y lo tenía un poquito podrido una cantidad de personas, digamos, del entorno diplomático, que por decirlo así lo gastaban con el tema de la Biblia. Dejate bromar con la Biblia, que yo qué sé cuánto. Y entonces él en un momento dado dice, lo voy a probar a esto, porque estos hablan de la Biblia, pero ¿la conocen a la Biblia? Vamos a ver. Entonces en la noche se va con un papelito y le dice, mire muchachos, les voy a contar. Encontré un poema muy antiguo que me pareció espectacular, y la verdad que me conmovió, ¿no? Che, pero ¿y? Contá, ¿de qué se trata? Bueno, yo te lo voy a leer, dice. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Los tipos, magnífico, dijeron. ¿Qué es? Habacuc, viejo, está en la Biblia, le dijo. Entonces, ¿qué me están criticando? Si no la leyeron. Y este es mi texto. A pesar de todo, ¿por qué? Porque Habacuc, ¿qué te está diciendo? Aunque la higuera no florezca, aunque no tenga trabajo, aunque me haya peleado con mis hijas, aunque me haya pisado un coche, yo seguiré al lado tuyo. Porque ese aunque no significa que uno está diciéndole a Dios, mirad, podés tener ese tono, ¿no? Para un poco, repartí. No todo para mí. Pero es la postura de alguien que sabiendo que Dios iba a utilizar a los caldeos para castigar la corrupción de Judá, siente un temblor ante Dios, ante la actitud de Dios, y finalmente esos 3 capítulos de Habacuc terminan con un salmo, que no está entre los salmos, pero es un salmo hermoso, entre ellos esta parte, donde podemos decir, yo por eso dije, fidelidad a pesar de todo, no importa, porque si yo me corro de la fidelidad, ¿qué encuentro? El desierto, terreno yermo. ¿Y quién mora en el desierto? ¿Quién está dando vuelta para...? El amigo, no el amigo, el enemigo, ¿no? Que está esperando para aprovechar ese derrape que uno tiene. Por eso yo siempre lo tomé desde el principio, me impactó esta palabra.
Y me acuerdo que una vez estaba en una radio de Tucumán y una chica preguntó, y yo le tiré a Habacuc, ¿no? Y claro, porque venía golpeada. Y Habacuc te da el punto de partida. Aparte, él tiene una frase famosa que es el principio de la fidelidad, ¿no? El justo por la fe vivirá. En ese libro tan pequeño pero tan potente. Es decir, después Cristo lo completa con la fe, pero con la fe en el sentido que Pablo le da, pero es la fidelidad. Yo no conozco nada mejor que estar junto a vos, no importa lo que me pase. Y con esta anécdota conectamos un poco el hecho de que Franklin tenía en su corazón algo. ¿Por qué tenía este hermoso poema aparte de ese salmo? Porque algo le significaba. No eligió cualquier parte de la Biblia, eligió algo que es yo, a pesar de que me cuesta creer, incluso me cuesta creer la Trinidad, de Franklin hablo, ¿no? Me cuesta creer la Trinidad, me cuesta creer la divinidad, bueno, yo estoy con Dios, porque yo sé que el principio está, Dios está. Después lo demás vendrá por añadidura, soy cabeza dura, y si en algún momento no termine de entender, yo no le puedo decir amén a Dios si yo no entiendo, porque Él sabe que no entendí, ¿se entiende? No le puedo mentir a Dios. Yo puedo decir, no, sí, yo creo, pero vos tenés que, al contrario, si hay algo que no entendiste, preguntalo, habla con los pastores, sacate las dudas, porque te queda eso adentro y en algún momento eso te vulnera el divino botón, porque vos tenés muchas cosas para dar y eso no debe ser un tropiezo, ¿no? Bueno, finalmente les quiero decir esto. Él se juntó con grandes próceres, con John Adams, Thomas Jefferson, muy conocido, y que pensaban que a pesar de tener dudas y diferencias con la religión, el cristianismo era importante para modelar el carácter de los Estados Unidos, para producir esa empatía que necesitaban entre estados muy poderosos y diferentes entre sí. Otro valor del cristianismo, ya habíamos hablado muchas veces de cómo cambió el mundo en el Imperio Romano, pero acá hay de parte de Franklin la idea de que hubo una bendición especial a la Revolución Norteamericana para que se pudiera independizar y que hacía falta un toque de Dios para darle forma a las instituciones. ¿Y cuál es la forma que le dieron? El Senado, la misma representación para todos los estados. La Cámara de Representantes, o sea, los diputados, de acuerdo a la población. Esa que se le ocurrió a Franklin como solución y después, una vez que se redactó, fue estado por estado, porque si no lo firmaban los estados, quedaban afuera. Tenía que cada estado que firmaba estaba dentro, porque no firmaba quedaba afuera. Entonces iba a ser medio Estados Unidos si no firmaba. Fue pacientemente a esa edad, recorriendo estado por estado para convencerlo de la bondad de ese pacto fundacional que fue la Constitución Americana. Entonces, ¿cuál es el mensaje finalmente? Él tuvo todo para considerarse un personaje de la Ilustración y decir, yo me justifico a mí mismo de no ser creyente porque vivo en la era de la razón. Y lo voy a resolver como la razón manda, a través del esfuerzo humano. Él se dio cuenta que, como nos damos cuenta, ¿qué nos damos cuenta nosotros cuando venimos a la iglesia la primera vez? Que con el esfuerzo nuestro no alcanzaba. ¿Por qué venimos a la iglesia? No venimos por interés, venimos para que alguien nos ayude, porque no podemos. Llega un momento que decimos, basta, no puedo más. ¿Y quién te puede ayudar? Sí, desde ya que están las personas, pero hay algo detrás de todo que mueve. Sabemos perfectamente que sin ese hilo conductor que es Jesús, no tiene sentido nada. Entonces, él tuvo la capacidad de, a pesar de todo, vislumbrar eso y aplicarlo dentro de las limitaciones que él tenía para comprender. Yo valoro mucho, cuando vean este billete, la próxima vez digan, bueno, yo lo conozco a este tipo, yo sé quién es, y qué historia que tiene detrás, ¿no? Porque debe haber sido una lucha para él también. Los padres calvinistas, él ya separado un poco de esa creencia, siempre es duro contender con los viejos, ¿no? Pero sin embargo, él tenía guardado en el papel fidelidad a pesar de todo. Habacuc 3:17. Amén. Amén. Yo los invito entonces a
Perdónenme la sinceridad mía, pero yo necesito decir lo que siento, ¿no? Y es importante porque todos tenemos nuestra manera de ver. Y yo creo que con Dios uno va de a poco acercándose en la medida que puede. Otros se han acercado, ya están bien a medio metro de Él. Yo todavía tengo camino por recorrer. Por eso necesito vida para llegar. Cada día que me agrega Dios es un día más de oportunidad para acercarme. Y firme con Dios, firme con Jesús, no se achiquen. Pueden pasar cosas, nosotros oramos para que no sucedan, pero aún sucediendo, lo habló el otro día Luis, claramente el domingo, tendremos aflicciones. Y no porque parece uno dijera chocolate por la noche, sabemos, pero no es el sentido de que lo dijo Jesús. Quiso decir, a pesar de esas aflicciones, vos tenés que mantenerte cerca mío. Esa cercanía es fundamental. Él es nuestro Padre, uno lo siente como su propio hermano, Jesús. Tanta manera de verlo, tanta manera de sentirlo, no te alejes. Estate firme. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser fieles a vos. En el nombre de Jesús te pedimos ahora, Señor, que remuevas toda distancia que podamos tener. Amén. Sí, Señor. Y que podamos. Sí, Señor. Yo sé que vos. Yo a veces siento como que me estás abrazando, Señor. Sí, como que me estás queriendo decir, bueno, Pepe, aflojate. Yo tengo un hombro para que llores si es necesario. Porque a veces necesitas explayar todo eso, largar todo eso que tenés adentro, y el único que te puede contener es Jesús. Por supuesto los hermanos, esta familia en Cristo hermosa que nos diste, Señor, también. Amén. A la que queremos tanto, y que me permiten decir estas cosas, sabiendo que yo lo digo con sinceridad y siempre para edificación de tu obra y porque quiero estar más cerca. Yo creo que hoy, al poder decirlo esto, yo me siento más cerca, hasta diría que estoy sintiendo, Señor. Gracias. Porque es necesario a veces liberar nuestros corazones. Te prometo, Señor, que voy a hacer todos los esfuerzos para entenderte cada día más, porque mi única voluntad es servir a esta iglesia, Señor, poder contemplar tu rostro, Señor, y cuando llegue el momento, encontrarte y que me digas, bienvenido, Pepe. Amén.